Muy buenas, ¿te estás preparando para la prueba de acceso a grado superior en Asturias? Si es así, quédate porque en el vídeo vamos a ver lo que son los temas más importantes de las asignaturas de la parte común y modelos de exámenes de convocatorias anteriores. Así que sin más, empezamos. Bueno, vamos a ver los temas más importantes que suelen caer en los exámenes dentro de las asignaturas de la parte común, empezando por lengua castellana. Tenemos 4 bloques principales de estudio. En el bloque 1 os van a poner preguntas de comprensión de texto. Es decir, va a caer un texto en el examen, normalmente suelen ser textos argumentativos relacionados con un tema de actualidad, aunque puede caer cualquier tipo de texto. Y nos van a hacer preguntas relacionadas con la comprensión del texto, tales como, por ejemplo, hacer el resumen del texto que te den con tus propias palabras, sacar o identificar la tesis del texto, lo que es la idea principal que defiende el autor, clasificar el texto del examen, ¿vale? Según su modalidad del discurso y su ámbito académico, ¿vale? Esto es decir, si es argumentativo, descriptivo, expositivo, y luego según su ámbito académico, si es periodístico, humanístico, científico-técnico. Lo que es el tema de la clasificación de texto tenéis que, digamos, esquematizarlo bien para poder identificarlo, saber las características de cada tipo de texto. Luego también preguntas en formato test del tipo verdadero o falso. Nos van a dar afirmaciones para que digamos si son verdaderas o falsas respecto a lo que dice el texto. Y son preguntas para demostrar que el alumno ha comprendido el mensaje y las ideas del texto. Luego tenemos el bloque 2, que es ya de conocimiento de la lengua, lo que es el bloque de gramática. Y aquí, en este bloque, vamos a tener que identificar las categorías gramaticales, saber componer palabras, dividirlas en lexemas, morfemas, para luego decir qué tipo de palabra es, ¿vale? Todo lo que es el tema de morfología. Luego el análisis sintáctico, ¿vale? En Asturias no suele ser un nivel muy difícil. Básicamente, cuando veamos los exámenes, veréis que tenéis que relacionar la función sintáctica con la parte de la frase. Es decir, a lo mejor te pones las funciones en una columna y los sintagmas en otra columna. Y tienes que relacionar lo que son los sintagmas con las funciones. De todas formas, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos un modelo de examen. Luego tenemos el bloque de semántica, súper importante. Os van a preguntar por sinónimos, antónimos, campo léxico, campo semántico, todos los contenidos que se dan en este tema de semántica. Luego las fuentes del léxico, aquí tenemos que identificar las fuentes del léxico como las voces patrimoniales, los préstamos lingüísticos, los neologismos, los cultismos, etcétera. Vale, este sería el bloque 2. En el bloque 3 tenemos las propiedades y la redacción de un texto. Las propiedades de los textos, normalmente aquí suele caer bastante lo que son los mecanismos de cohesión. Poder identificar varios mecanismos de cohesión dentro de un fragmento o dentro del propio texto. Luego, saber diferenciar la objetividad y subjetividad textual, cuando el texto es objetivo y cuando es subjetivo, mediante marcas lingüísticas, ¿vale?, que afirman la objetividad y la subjetividad. Y luego, súper importante, vais a tener que redactar un texto expositivo argumentativo, es decir, tenéis que argumentar vuestra opinión sobre un tema de actualidad que os van a proponer en el examen. Aquí tenéis que redactar de forma ordenada, sin cometer falta de ortografía, ¿vale? Estructurando muy bien el texto. Tenéis en mi canal un vídeo donde yo explico cómo redactar este tipo de texto en los exámenes de prueba de acceso. Por último, tenemos el bloque de literatura. En Asturias suelen caer preguntas relacionadas con los géneros literarios, con las características de la novela, poesía, teatro, y también comentarios de análisis métricos. Es decir, os pueden poner una poesía para que hagáis su análisis métrico y identifiquéis, ¿vale?, lo que son los recursos literarios más importantes, lo que son las metáforas, las personificaciones, símil, etc.
Por tanto, súper importante saberse los géneros literarios, saber realizar análisis métrico. Y por último, también hacer un esquema, como tengo yo en mi canal hecho, lo que es un esquema con los diferentes movimientos literarios que hay a lo largo de la historia de la literatura, con sus principales autores y obras más representativas de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues estos serían los 4 grandes bloques de estudio. Vamos ahora a ver un modelo de examen para que veáis cómo se traduce todas estas preguntas dentro de un examen concreto. Bueno, aquí tenemos el examen de 2024. El texto fue un texto relacionado con las redes sociales, lo que es el tiempo que pasan los españoles usando internet. Y es un texto bastante largo, ¿vale? Porque incluía gráficos, testimonios, ¿vale? O sea, es decir, que no era un texto fácil de leer en el sentido de que no es el típico texto argumentativo sobre un tema concreto, con una opinión, sino que es un texto muy ampliado. Ahora son 2 páginas el texto. Luego nos preguntan el tipo de texto que es, si es una editorial, una noticia o un reportaje. En este caso yo me decantaría por la opción reportaje porque es una noticia ampliada, ¿vale? El reportaje es una noticia muy ampliada, con testimonios, con gráficos, etcétera. Entonces sería la opción C. La siguiente dice, ¿qué se afirma en el texto sobre las redes sociales? Bueno, dice, se representa la actividad más realizada en Internet. Esto es falso porque dice que la actividad más realizada en Internet es la de buscar información sobre viajes, que esto viene al principio. Dice, ¿y para qué se usa Internet? Según el estudio, principalmente para buscar información, estar al día o buscar viajes o productos. Entonces esa no puede ser, por eso hay que leer el texto detenidamente. Sobre todo podemos ir a la parte donde haga referencia a lo que te piden esta pregunta. Nos vamos directamente a esa parte. Se emplea sobre todo para buscar viajes o productos. Esto es sobre el uso de Internet, no sobre el uso de las redes sociales. Sobre el uso de las redes sociales sería la C, ¿vale? Se emplean sobre todo para saber qué hacen los demás. ¿Cómo ha evolucionado en España el porcentaje de internautas que disponen de ordenador? Bueno, pues en el texto aparece reflejado que aumentó en el año 2020 y luego ha ido descendiendo paulatinamente. La tendencia ha ido a la baja. Entonces sería la A. Luego tenemos preguntas verdadero o falso, donde nos van a hacer una serie de afirmaciones y nosotros tenemos que decir si corresponden con lo que se dice en el texto o no. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice, de media los internautas pasan 6 horas al día en las redes sociales. Falso, porque pone en el texto que son 2 horas. ¿Vale? Pues de este tipo de preguntas son las que suelen poner para la comprensión del texto. Luego, preguntas de vocabulario, explique con sus palabras qué es el FOMO. Nos vamos al texto y buscamos el término donde aparece, la parte donde aparece el término FOMO, ¿vale? Que es el miedo a quedarse desconectado de lo que es el ambiente de Internet, quedarse fuera, sobre todo de lo que rodea, de lo que comparten los compañeros en Internet. Pues tenemos que explicar eso con nuestras propias palabras. Yo he puesto, es un término inglés que expresa el temor del sujeto a quedarse fuera de la actualidad y aislado de lo que le rodea en las redes. Esto se puede poner con vuestras propias palabras, no hace falta que seáis muy técnicos. Luego, extraiga del texto un enunciado objetivo y otro subjetivo. Esto lo suelen poner bastante. El enunciado objetivo es aquel en el que se da información de manera impersonal, de manera objetiva, sin la intención de convencer a nadie, ¿vale? En este caso, normalmente los enunciados objetivos siempre están escritos en tercera persona y son datos estadísticos que no se pueden, digamos, contradecir. Este sería un ejemplo de enunciado estadístico. En nuestro país, el 95% de la población de entre 16 y 64 años usa Internet. Y el enunciado subjetivo es algo que está afirmado desde tu punto de vista. ¿Vale? Yo aquí he puesto un testimonio de una mujer donde, bajo su punto de vista, da su opinión sobre el por qué ella se ve obligada a volver a Internet, a regresar a las redes sociales. Como lo da desde su punto de vista, sería un enunciado subjetivo.
Luego ya tenemos la parte de conocimiento de la lengua. Esto es ya lo que es morfología. Tenemos que decir cada palabra cómo se ha formado, ¿vale? Tenemos la A, INE, es un acrónimo. Mensajería es una palabra derivada de mensaje, por su fijación, con el sufijo ería. Videollamada es una palabra compuesta de dos lexemas. Y desinstalar es una palabra derivada con un prefijo, des, ¿vale? La única que queda fuera es la parasintética. Tened mucho cuidado porque hay una que queda fuera. Vamos a la siguiente. Esto es una palabra, psicología, tenemos que decir, desde el punto de vista léxico, es una palabra que tiene dos lexemas cultos. Psico, que es mente, y logía, que es ciencia, ¿vale? Por ejemplo, todas las palabras que terminan en logía es ciencia de, biología, sería ciencia de la vida, geología, ciencia de la tierra, geotierra, logía, ciencia. Tenemos una pregunta relacionada con la semántica. Tenemos que dar los sinónimos a estas palabras, ¿vale? El sinónimo que más se acerque dentro de los que tenemos aquí, los sinónimos contextuales. Supone es implica, 2, empleo, oficio, estudio, informe, ¿vale? Aquí estudio no es del verbo, sino que es del sustantivo, y sintonía con coincidencia. Quedaría fuera la palabra utilización. Bueno, luego tenemos otra pregunta que es la 10. Dice, extrae de la siguiente frase las siguientes categorías. Un sustantivo, una forma no personal, un pronombre, un adverbio, y esta es la frase, ¿vale? Entonces, un sustantivo de esta frase, pues por ejemplo, la palabra momento, ¿vale? Un momento es un sustantivo. Una forma no personal, pues podemos poner procrastinar. Está en infinitivo. Un pronombre personal, las uso. Ese las se está refiriendo a las redes sociales. Pronombre personal, átono. Y un adverbio, nada. Sería un adverbio de cantidad. Vale, luego tenemos la parte de la redacción de un texto. Tenéis que redactar un texto argumentativo sobre su experiencia personal con las redes sociales. ¿Vale? Para ello tenéis que articular vuestro texto argumentativo en 3 grandes párrafos. Un primer párrafo de introducción al tema, donde hagáis una breve introducción sobre la importancia de este tema. Luego que deis vuestra opinión sobre el uso de las redes sociales. Podéis analizar lo que son las ventajas y las desventajas. Y lo que es ya el último párrafo, donde lleguéis a una conclusión sobre su utilidad. ¿Vale? Básicamente, de esta manera es como yo articularía el texto. Vamos a la siguiente parte, que es la parte de literatura. Fijaros, es una poesía. Y yo aquí lo que he hecho ha sido análisis métrico, porque luego me va a hacer falta para las preguntas que me van a hacer. Por lo menos de la primera estrofa. Suelen poner mucho de que digáis con vuestras propias palabras el significado de varios versos. Por ejemplo, aquí, los 2 últimos versos de la poesía, ¿vale? Tenéis que primero entender a qué se está refiriendo, ¿vale? Y el poeta aquí básicamente lo que habla es sobre la incapacidad que tiene para acercarse a la amada, ¿vale? La amada es como que no puede penetrar en sus pensamientos o que la amada no le deja al poeta, digamos, saber lo que piensa, como que lo tiene un poco abandonado en ese sentido. Entonces se trata de leer bien la poesía y de intentar interpretarla, ¿vale? Los 2 últimos versos que dice, aunque oímos susurros, risa y roce, la puerta es sorda y muda como el cielo. Aquí básicamente yo lo que he puesto es que el poeta se refiere a su sensación de impotencia para acceder a la amada, a la que se ve como algo inalcanzable, como el cielo. Básicamente como que es muy complicado saber lo que piensa.
Luego dice, explique con sus propias palabras qué tienen en común el texto anterior y el siguiente fragmento. Bueno, tenemos otro fragmento donde también habla sobre que el sentimiento amoroso se convierte en un martirio. Nace como algo muy positivo, pero con el tiempo te va martirizando. Es lo que dice aquí, el amor te convierte en rosal y en el pecho te nace esa espina robusta como un clavo, donde el demonio cuelga su uniforme. Entonces yo lo que he puesto que se relaciona porque en ambos el sentimiento amoroso se acaba convirtiendo en un martirio. Luego aquí tenemos que extraer lo que son figuras literarias, una personificación y una anáfora. La personificación es dar cualidades humanas a cosas inanimadas. Por ejemplo, la puerta es sorda, es una personificación. Y una anáfora es cuando comienzan dos o más versos con la misma palabra. ¿Vale? Aquí en la estrofa 3 aparece siempre que comienza con i. Eso sería una anáfora. ¿Vale? Siempre comienza con la misma palabra. Y detrás y detrás. Aquí le podemos poner eso como ejemplo. Vamos a poner aquí también la palabra detrás. Vale, luego preguntas de verdadero o falso sobre análisis métrico. Todos los versos del poema tienen 10 sílabas métricas. Esto es falso porque hemos visto que tienen 11. Son versos en decasílabos. Por eso viene bien que hagáis el análisis métrico. Luego la rima es el primero con el tercero, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Vale? Son 2 cuartetos y 2 tercetos. Los dos últimos versos del poema riman entre sí en asonante. Eso es falso, porque si os fijáis aquí, roces y cielo no riman. Son los dos últimos versos del poema. Y luego las dos últimas son verdaderas. El primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero, y está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Se trata de un soneto, verdadero. Vale, y este sería el examen. Bueno, si necesitáis ayuda para preparar la prueba, aquí tenéis lo que es la información sobre el curso que estoy impartiendo actualmente en la modalidad online. Tiene 3 servicios principales. Por un lado, el acceso a la plataforma de contenidos, en la que por cada asignatura vais a tener un manual, las unidades didácticas con clases grabadas y ejercicios para practicar, y modelos de exámenes de años anteriores de vuestra comunidad. Luego tenéis planes semanales de estudio, donde os voy a indicar lo que tenéis que estudiar conforme a lo que más suele caer y el tiempo que tengáis disponible, y las clases semanales que imparto actualmente por Google Meet, ¿vale? Aquí os dejo el correo electrónico para que me podáis contactar en caso de que necesitéis mi ayuda. Bueno, espero que os sirva todo lo que hemos visto para vuestra preparación. Voy a sacar más vídeos con las asignaturas de lengua inglesa, matemáticas e historia, ¿vale? Un vídeo por cada asignatura de la parte común de Asturias. Bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.